Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Bueno, acá estamos con unos caballeros, no sé si son caballeros, si son caballeros de masculino, pero son, Sí. no sé si son aldeanos, si son comerciantes, ¿qué son? En principio somos Arimani, digamos, somos un grupo de recreacionismo que representa lombardos, más que nada hombres Lombardos. de armas. De ahí el nombre Arimani, como el cartel se indica. Lombardía, Arimani con doble Arimani. N. Arimani es Bien. el nombre del grupo. Así lo Significa- buscan en internet. Tranquilamente, sí. Bien. Bueno, más o menos estamos haciendo... ¿Esto qué es? Esto es la espiga del Trigo. trigo, ¿no? Que mucha gente no lo conoce, el Exactamente. famoso San Cayetano, ¿no? Sí, a ver, estamos recreando la parte pagana, si se quiere, Sí, de o Lombardía. sea que no hay nada que ver con San Cayetano. No. Bien. Sí, pero bueno, ¿Estos vasos qué son? son todos vasos, digamos, Que están usando, o sea, son usables. hechos, recreados, sí, totalmente, con la, o sea, con la técnica empleada en la época, cocidos también, Cocidos. todos del Sin- siglo VI. Sí, réplicas de museo. Claro, Réplica, de cosas que se réplicas encontraron de de verdad. hallazgos arqueológicos verídicos, digamos. Bien, tenemos cazuelas de barro, tenemos Cazuelas. platos de madera, Exactamente. cuernos, vasos de acero inoxidable. Sí, vaso de acero inoxidable es más moderno, ¿no? un agregado, digamos. Sí, y comen dátiles, nueces, Naranjas, pan casero. Este pan es y casero, guiso. sí. Pan casero, exactamente. Bien. Y el Y guiso. ahí te veo con una cota de malla. Anillas. Sí. Que debe ser muy pesada. ¿Cuánto estará pesando? esto, Y unos 10 kilos y aquello 14. Este está pesando. 14 kilos. 14 kilos. Sí. Y veo que todos se atan el cinturón igual. Eso siempre lo vi en mujeres, pero No ahora existía la hebilla con el... la hebilla con el palito no Claro, existía. con el pin directamente. Entonces se ataba así. Se pasaba por el aro, pero Sí. se ataba... Mirá, te voy a mostrar. A ver, dale. cruz. Claro, exactamente. Vos lo sacabas así por acá y lo que hacías era... Vos pasabas esto así. Sí, Una vez que llevas a donde querías, Sí. lo dabas vuelta por acá sí. Sí. y lo bajabas No sé, así. me parece que el cinturón de judo se ata de una forma parecida, ahora que me acuerdo. Algo así, ¿no? Pero se da dos vueltas. Se da dos vueltas. Parece una corbata. Sí, parece más una corbata, sí es cierto, sí. Y todos usan barba. ¿Por qué usan barba en la Edad Media? Justamente, específicamente, lombardo en castellano, lombardi, longobardia, Longo es largo. Ya, Claro. ya me estás dando una pista. longobardia, los langbarten en el proto-germano, significa eso, barba larga. Sí. Ah, Es el bien. nombre que se le da a la tribu. Hay todo un mito, una leyenda sobre cómo llegó a tener ese nombre. Antes tenían otro nombre, luego especialmente resumidamente en una batalla, en una batalla también las vistieron a las mujeres como guerreros, como hombres, y O sea, ataban, simularon tener más guerreros de los que realmente tenían, las mujeres- usando mujeres. que se ataban el pelo sobre la cara, Se simulando- ataron el pelo largo, lacio, sobre la cara para simular barba y que son hombres. Eso está genial, ¿eh? El mundo antiguo está lleno de maravillas increíbles. Bueno, esa es una que no conocía. También en la historia argentina se han vestido cactus de soldados. Bueno, en la historia argentina han tomado buques a caballo, o sea, hitos militares increíbles. Pero bueno, o el cruce de los Andes, ponele, también otro hito increíble, bueno. Pero me estoy acordando ahora que los romanos hay una historia romana contada, no nada que ver, no me fui del tema y de la época y todo, pero que tenían en Roma había un barbero
que era como un asesino, o sea, te cortaba y te dejaba sangrando todo y vos tenías la cara llena de cicatrices por culpa del barbero que te cortaba todo. Porque las hojas eran de cobre, no era, o de bronce, no había acero. Y el buen acero era caro. El buen acero, sí, podía ser caro, sí. Aparte era muy difícil de fundir. Y con la tecnología de la época todavía estando... Recién cuando se empezó a fundir vidrio, después ahí se empezó a fundir acero. Bueno, así que ustedes son un grupo recreacionista, no venden nada. De hecho, algunas cosas en cambio. Tienen para... Bueno, acá tenemos vasos de acero inoxidable de la antigüedad, y los platos que son de tronco, que se nota la corteza y las líneas de... Esto me interesa, esto es como un barril en pequeño, ¿verdad? Claro. ¿Y eran realmente así los vasos o...? Claro, son más modernos. Ese diseño en específico es mucho más moderno. Se acercaría mucho más a lo que vendría a ser ya al final de la caída del... Sí, es una cosa más tecnológica, porque acá esto se clavaba y se cerraban todas las partes que estaban cortadas en forma cónica o de rodaja, y seguramente se le ponía un fondo. Era un barril en pequeño, digamos. Claro, un barril portable. Es un poco más sofisticado. La mayoría de las personas no usaban cosas tan complicadas, usaban... Sí, era una cosa más de barro. ¿Esto qué es? Eso es madera también. Madera. ¿Qué, torneada? Sí, todo. Bueno, y las cucharitas también de madera. Todo Bueno, tenemos cascos, todo remachado, con máscota de malla y piel, ¿no? La piel era lo más habitual porque era como un sobrante de la comida, digamos. La gente que comía y lo que sobraba eran los cuernos de la vaca, los huesos, todas esas cosas, y que todo se reutilizaba. Ahí tenés... Hay algunos que obviamente tecnológicamente no son fidedignos, sí, porque estos los usamos para pelear también. Entonces, para darnos seguridad a nosotros también necesitamos ciertas ventajas. Aparte no tiene sentido recrear algo lo más perfecto posible y después usarlo para romperlo, o sea, claro, está bien. O sea, justamente, esto es lo que decíamos, esto es la parte más deportiva. Está bien. Y hasta los prendedores, los collarcitos. Este es uno que uso todos los días, digamos. No es es el tuyo propiamente. Sí. Además, Sí, siempre. o sea que es una forma de vida más que una recreación. Y eso que para el reuma. Claro, es igual. Esto, las serpientes siempre, las casas de serpiente siempre en muchas culturas significaban justamente medicina y salud. Medicina, deidades, muchas veces Zeus se disfrazaba de serpiente para hacer de las suyas, ¿no? El símbolo de la medicina, el clásico griego, son dos serpientes. Claro, son dos serpientes en un bastón, sí, así. Por eso las cabezas van sobre, las casas de serpiente van sobre el pulso. Ah, sobre el pulso van las cabezas. Ah, eso no lo sabía, ¿ves? Eso está bueno. Bueno, chicos, decimos por última vez dónde están, quiénes son, y Lombardía, Arimani, con doble N. Así lo... Mani, Ari, que sería armas. Arm en inglés es el brazo, digamos, y arma. Y claro, Mani sería la especie de latinazo o algo así, ¿no? De hombre. Justamente porque los lombardos al principio tenían su lenguaje protogermano, sí, y después cuando se establecen en la península itálica, sí, ya tienen donde más que nada hablan latín y sí, las primeras bastardizaciones del latín, entonces se termina mezclando todo. Se termina mezclando el idioma. Arimani habla de una de las castas sociales, que justamente tenías los siervos o esclavos, los campesinos, los aldeanos, los Arimani, que son los hombres libres armados, que justamente podían servir a un duque, a su propia familia, etc. Después tenías las personas ya con título de nobleza y más arriba los cargos más importantes. Italia en su momento, en su parte más, cuando estaba todo bajo el dominio lombardo y en su momento más organizado, se dividía por ducados. Entonces el título máximo era justamente duque y en ciertas ocasiones un rey, una especie de duque. Un duque más grande, digamos. Está bien. Exacto. Bueno, la verdad que me encantó, su aporte fue buenísimo, aprendí un montón de cosas. Bueno, les agradezco mucho y seguimos. Bárbaro. Chao, chao.
Bueno, acá estamos en el campo. Estamos en el campo y acá me van a explicar un par de cosas respecto a lo que estábamos hablando recién. Contame un poco lo que hablamos recién del vino y eso. Sí, bueno, nosotros somos, bueno, Armé. ¿Cómo se llama? A ver, Armé ¿cómo se ve? se llama el grupo. Armé. Armé son las siglas de Asociación Recreacionista Medieval Escandinava. Sí. Nosotros recreamos todo lo que es era vikinga, es decir, del 790 al 1100 en territorios escandinavos y de ocupación escandinava. Sí. Bueno, recreamos vida civil y vida militar, las dos. Las dos, bueno. Bueno, nosotros lo que estamos hablando recién del vino, porque justo estábamos... Bueno, acá tenemos un cuerno. El cuerno se usaba básicamente para esto. El cuerno era una cosa muy práctica para... Sí, el cuerno lo que tiene es... Ceremonial. O sea, esto es es un hallazgo que nos llega no hace mucho. Era de carácter ceremonial. O sea, no se tomaba todos los días el cuerno. Eso no lo sabía yo. No, claro, porque yo pensé que era una cosa normal. El cuerno se usaba para hacer brindis, de forma que no era necesario apoyarlo, dejarlo. Se usaba para brindar en situaciones ceremoniales, en situaciones de... Sí, situaciones muy especiales. Exacto, que ameritasen un brindis, ¿no es cierto? Sí. Para la vida diaria se usaban vasos de madera. Sí. Sí, veo también acá platos de madera. Se usaban utensilios de madera, Ujú. vaso de cerámica, el que podía apagarlo, un vaso de vidrio, porque un vaso de vidrio sería muy caro en esa época, porque había Y que fundir el vidrio sílice. es muy difícil de fundir. El Y vidrio. sí, hay que fundir el sílice, hacer el vidrio, soplarlo en forma de vaso, no es fácil. Hoy día lo damos muy por sentado a nosotros el vidrio, pero en ese momento era un artículo de lujo el vidrio, sí. Bueno, y estábamos contando de hecho, de la... bueno, el vino que estábamos tomando, si bien la existencia del vino en esa época es histórica, sería un artículo también muy caro porque es de importación, ya que el suelo escandinavo y el clima no dan para el... No dan para la uva, digamos. Exactamente, y, tampoco, ¿Sí? y aunque uno obtuviese uvas, el propio clima no da para la fermentación. apropiada. Lo que se tomaba en esa época y en ese momento en particular era mucho cerveza, que la palabra escandinava es alu. Alu. Que se puede relacionar mucho con la palabra ale, que se escribe ale en lugar de alu Sí. en inglés. Es un poco las raíces y además porque es el mismo tipo de elaboración. Era una cerveza más bien ligera, se tomaba más que el agua, porque el agua podía o no estar contaminada, mientras que la cerveza no. Sí, la cerveza tiene alcohol y eso mata la bacteria, sí. Sí, más allá de que la mata, el mismo proceso de fermentación hace que sea más seguro tomar. Más potable, sí. Exactamente. Pero vino sería estrictamente un artículo de importación. Ajá. Y después también la hidromiel, podrías contar. La hidromiel también. Eso, contame de la hidromiel. Te acabo de tomar un poquito, estaba riquísimo. Sí, justo se acaba de ir Nahue, que es el que fabrica, porque hubiese estado excelente que él nos contara. No, ahora está en el puesto, está atendiendo. Pero bueno, sí, la hidromiel es un vino que está hecho en base a miel, o sea, el contenido alcohólico Sí, yo me acuerdo de la película esta que puedo decir 13 Guerreros. Claro. Que lo invitan a tomar al musulmán y el musulmán dice, no tomo el producto de la uva. ¿Sí? Sí, y él dice, no, esto no está de hecho la con uva uva, ni está de la hecho con cerveza. miel, le dice. Y entonces se emborrachan los dos. Esa Claro. es la deuda. Vos me decís que no es exacta la interpretación. No, a ver, 13 Guerreros es una interpretación de los escritos del árabe que aparece en la película, que es Ibn Fahlan, que es una Sí. persona que Ahora lo existió en vamos la a ir a vida entrevistar. real. Anda por ahí, lo vamos a ir a entrevistar ahora Hay un un ratito. árabe dando vueltas, Sí. Es una persona que existió en la vida real, Sí. que bueno, tuvo ciertos encuentros con los escandinavos de la zona, o sea, los escandinavos rus, que son los de la zona que ahora es Rusia y Ucrania, y describió un par de las costumbres a las que fue expuesto en este intercambio, que para la película fueron tomadas a veces muy a la letra. Sí, Hollywood a veces te cambia un poco las cosas. No, sí. muy a la letra de un musulmán Sí. que está viendo una cultura distinta. Un ejemplo para que aparezca en el video, chicos, que se entienda, Sí. la escena donde ellos a la mañana se levantan Sí. y se lavan la boca todos con el mismo agua, se suenan Sí. los mocos y el otro se la Sí, toma. sí.
Eso es muy poco probable que hubiese sucedido en la vida real por propio sentido común, nadie lo haría. Y segundo, sí, igualmente habla muy mal de la higiene de los... Claro, eran de lo más higiénico para la... Vamos, Sí. partamos de la base, para el estándar de Lo que una pasa es que hay que zona ver, europea es medieval. una zona muy fría y bañarse no es una buena costumbre, Pero digamos. ellos se bañaban más que cualquier otro europeo Sí, contemporáneo. es probable, sí. Se bañaban por lo menos una vez por semana, que es mucho más de lo que el europeo promedio se bañaba en esa Sí, época. que los alemanes, por ejemplo. Eran los principales exportadores de peines de toda Europa. Ah, eso no sabía. Tenían la cucharita esa para Claro, limpiarse las y orejas. se suele encontrar en los hallazgos, que ahora Sí. no tenemos ninguno, pero algunos de los chicos del grupo que tienen kits de limpieza personal que son, o sea, están todos hechos a mano, ¿no es cierto? Sí. Por general son en las tumbas de los nobles. Sí. Hay pincitas, Sí. es como un aro que tiene agarrado, un llavero que tiene Sí. agarrado pincitas. Es una navaja suiza, sí. Una navaja para afeitar, como Sí. para afeitar, Sí. como si fuese un triángulo así, que la parte más gruesa está toda afilada y Sí. redondita para poder afeitar. Y como una especie de cucharita para sacarse la cera de las orejas. Ah, bueno, completo. Claro, completo. Entonces, probablemente, claro, se cambiaban la ropa. De hecho, hay un escrito que ahora está mal que no pueda citar las fuentes, no me acuerdo bien, pero lo había escrito un sacerdote, me parece, donde decía que los paganos del norte como que buscaban seducir a las mujeres de los locales, Sí. porque decía que se bañaban regularmente y se cambiaban regularmente sus ropajes de lana, dice. Ah, bueno. O sea que eso da un indicio de que O sea, por lo menos O se sea que cambiaban. la película está muy exagerada en Claro, el mal sentido, lo que digamos. probablemente sí escribió Ibn Fajrán y por lo que sí le pareció un asco es porque él era musulmán. Los musulmanes, que ellos hacen esas, dice que ellos se lavan. Bueno, los musulmanes adoran el agua. ¿Por qué? Porque en su tierra no hay agua, o sea, básicamente por eso. Entonces, para un musulmán, probablemente lo que sí hicieron esta gente era, uno se bañaba, se sonaba los mocos, ellos Sí. tiraban el agua, ponían más agua y otros servían en el mismo bowl. Sí, Para un musulmán de la Edad Media, sí, eso sería exactamente lo mismo sí, que horrendo. hacerlo Sí, con el mismo agua. claro, sí, 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 sí. Lo sí. mismo sería. Entonces, ahí eso es un ejemplo de por qué la película muestra cosas más. Ahora, que la película está buenísima, sí, no lo La niego. película está muy buena, excelente. sí, muy buena. Bueno, el otro gran mito es los cajos con cuernos. Sí, eso. Bueno, eso sí, los cagos con cuernos son un verso, sí. Esos son versos, eso está bien. Bueno, ¿por qué no me cuentan un poco la caracterización? El calzado, ¿esto qué es? ¿Tela tejida? Esto es lino. Lino, sí, Lino. se tejía lino en el... Sí, existía el lino, era un género, o sea, más probablemente había más abundancia de lana. El tema es que, bueno, estamos Lana. en Argentina, entonces a veces la lana se complica. Sí, sí. Pero el lino es histórico. El lino Sí, es, el lino o sea, es una planta que tiene como unas hebras largas, unas cañas largas, que lo que se hace para poder hacer tela con eso, se cortan, se dejan pudrir la parte de afuera y después con un aparato que básicamente es como si fuese una guillotina pero sin filo, que lo que hace es quebrar toda la parte de afuera, Sí. se quiebra toda la parte de afuera y quedan todas las hebras de adentro, que son La unos- fibra, sí. que son como unos pelos largos, Sí, la fibra queda, sí. color como rubión. Sí, Después esas fibras, esas hebras que quedan, con un uso manual, sí. que ahora bueno no lo traje, yo tengo uno. Sí, un uso es como para hilarlo, digamos, Para hilarlo. para Un tejerlo, aparato trenzarlo entre sí para formar un hilo largo, Un sí. hilo largo, se van trenzando y queda un hilo de lino. Y con la lana se hace lo mismo, se esquila la oveja, se lava la lana y se la carda para sacar las tiras largas y se la hace un hilo con el uso. Entonces, por ejemplo, la ropa toda de él es de lino, la zona nórdica. Las capas que están ahí tiradas son de lana, por ejemplo, que ahora no Ajá. las tenemos puestas porque no está para lana. No, está bien. Y el resto, bueno, es todo de cuero, todo. Sí, bueno, lo que se cuero, estilaba, sí. bronce. Quizás un poco de oro, a ver, podía Sí, haber. más que nada en ese momento más se utilizaba para las decoraciones la plata. La plata. Por supuesto, cualquier cosa que tuviese metales preciosos, incluso el bronce, que tampoco era fácil de obtener en esa época, denotaba poder adquisitivo. En esa época el poder adquisitivo se llevaba puesto. Claro, sí, En sí. general, una persona llevaría brazaletes o anillos que se utilizarían en el caso de que fuese necesario para pagar.
por ejemplo, tengo que pagar por algo. Como moneda. Claro, por ejemplo, yo tengo que pagar por esta cosa, entonces yo sé que son tantos gramos de plata, entonces Sí. yo me saco el brazalete de plata, lo corto con la mitad por el hacha y te doy medio brazalete en pago de... Así, por metro, digamos, la moneda. Así, una Exactamente, cosa porque así. Bueno, eso no lo sabía, eso está bueno. La moneda es una usanza... Sí, más de un estado más organizado, ¿no? Exactamente, No es de una... y es una invención, calculo yo, de origen romano o asiático. Es difícil que la Europa medieval haya surgido de la moneda, porque en ese momento, o sea, y como en otros lugares también se... Sí, aparte el valor de las cosas después. era del momento, digamos, no es que había un precio fijo. No había un precio fijo, entonces las monedas también lo que eran era una certificación de que ahí había tantos gramos de algo. Claro, sí. Por ejemplo, yo sé que por eso la mayor parte de las unidades de moneda, los nombres de las monedas son unidades antiguas de peso. Claro. De hecho, el peso nuestro se llama peso. El peso se llama peso porque pesa. Ah, eso está muy bueno, no lo sabía, pero espectacular. Sí, eso igual, por supuesto, excede nuestra área de laburo acá. Eso me lo contó un chico que... No, pero está bueno. Vamos, de a poquito vamos armando la antigüedad, muy bien. Sí, digamos que las monedas no eran... Si bien había monedas escandinavas, Sí, o sea, se encontraron monedas... sí. Sí, la moneda con un agujerito, digamos, para que llevarla colgando. La moneda con agujerito igual... Más de China, ¿no? Sí, es más asiático. Pero, digamos, si bien hay monedas escandinavas, se conocen que tienen acuñadas monedas escandinavas, la mayor parte de las transacciones se haría a través del trueque de un bien por el otro o un bien por metales preciosos. Ajá. Bueno, creo que está bastante completo y no se me ocurre más nada para preguntarte. Así que ustedes no venden estas cosas, ¿no? Se dedican solamente a recrear y nada más. Recreamos, no vendemos porque hay muchos artesanos acá que se dedican a eso y bueno, es un poco también el respeto al trabajo que hace el otro que lo hace para ganarse. Bueno, te agradezco mucho. Arme, ¿no? ¿Era? Arme es la sigla. Bueno. Sí, exactamente. Nos pueden encontrar de nuevo acá el fin de semana largo de octubre. El fin de semana largo de octubre van a estar acá de vuelta. Bueno. Acá en el Burgo, que son 2 días. Listo, te agradezco mucho. Chao.